El tema de hoy es la culpa. Es un tema increíble. Yo tengo con ese tema de la culpa, ya tengo rato dándole vueltas, porque me doy cuenta cuánto afecta a nivel emocional el tema de la culpa en nosotros los seres humanos. Y cómo nosotros, si no podemos hacer conciencia del significado de esto, simplemente se nos puede ver afectada nuestra salud mental. Y esto es muy importante de tomar en cuenta. Lo primero que tenemos que saber es qué es la culpa. La culpa es una emoción, es un sentimiento, es un pensamiento. En realidad, la culpa es un sentimiento, no es una emoción. Porque las emociones, cuando vemos, por ejemplo, la película Intensamente, vemos alegría, rabia, tristeza, ira, miedo, ansiedad. Esas son emociones. Pero los sentimientos son una especie de emoción racionalizada. Es decir, que me doy cuenta de lo que estoy sintiendo, pero además lo analizo, lo que hace que pase de un simple sentimiento químico del cuerpo físico y lo elabore más y lo lleve a un lugar como es el corazón, que es como por ejemplo el amor, la esperanza, que son sentimientos. Imagínense ustedes que la culpa está al mismo nivel del amor y la esperanza. Por lo tanto, tenemos que poner mucha atención a ese sentimiento que algunas veces vive dentro de nosotros perennemente y que sin duda alguna está afectando nuestro proceso de relacionamiento. ¿Ok? Pero vamos un poco a entender cómo es eso de la culpa. Si es bueno, si es malo, si es real, si no es real, cuándo sí, cuándo no. Vamos a ir a lo más sencillo. La culpa es como cuando yo rompo un jarrón y me siento culpable por haber roto el jarrón. Por lo tanto, acto seguido, yo intento reparar esa situación de alguna manera. Esa es la culpa más sencilla, lo más sencillo de nosotros entender. Pero después de esto es necesario que nosotros pongamos atención a los tipos de culpas. Por ejemplo, hay una culpa impuesta y hay una culpa auténtica. Es allí donde yo quiero que tú pongas atención. Culpa impuesta o culpa auténtica. Cuando yo rompo un jarrón y yo necesito reparar eso, esa es una culpa auténtica. Pero cuando yo siento culpa y ni siquiera sé por qué lo siento, puede ser una culpa de esta que te estoy hablando, que es una culpa impuesta. ¿Impuesta por quién? Por la cultura, por la sociedad, por tu sistema familiar, por normas en el lugar donde vives que te hacen sentir culpable. Esta probablemente sea la culpa más delicada que yo quiero que tú analices. Debes revisar cuándo se trata de una culpa en realidad, una culpa auténtica o una culpa impuesta. Cuando hablamos de culpas impuestas, estoy hablando de esas culpas que no tienen sentido, que muy probablemente cuando tú lo analizas, se desintegra dentro de ti. Ese es un tipo de culpa impuesta. Generalmente la cultura nos llena de culpas impuestas. Bueno, porque donde nosotros vivimos se supone que nosotros deberíamos comer cierto tipo de cosas, deberíamos portarnos de cierta manera, deberíamos usar ciertos tipos de ropa, deberíamos ser amables en ciertos lugares. Es decir, es como un consenso social de cómo se supone que funcionan las cosas. Esas son culpas impuestas que yo debo revisar. Porque si yo rompo con las normas, simplemente yo me voy a sentir culpable. Ahora bien, yo tengo que ver cuánto se sostiene la culpa dentro de mí y cuánto esa culpa construye los discursos internos de mi mente, que van a hacer que yo actúe de cierta y determinada manera. Eso es sumamente importante. Saludos aquí está Moreno Morales, aquí también está Nati Blanu, Mujer Chica, aquí está Karyuri, bienvenidas a todas, que hoy estamos en un programa interesantísimo que es la culpa.
Es importante entonces que entendamos que, por ejemplo, en el caso de la brújula, en la culpa auténtica, ella puede funcionar como una brújula. Es decir, ¿estoy haciendo las cosas bien o las estoy haciendo mal? Cuando se activa esa brújula de la culpa, de alguna manera me hace entender si yo estoy en deuda en mi proceso de relacionamiento. La culpa puede ayudarnos a revisar si estoy haciendo algo mal en mi proceso de relacionamiento, ajustar de cierta medida para yo entonces sentirme bien conmigo misma. Es importante entender que a nivel social y a nivel cultural, la culpa puede funcionar como una manera de control. De hecho, cuando nosotros en nuestra religión católica decimos por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, nosotros estamos generando un discurso interno muy fuerte que si nosotros no ponemos atención pudiera ser que empecemos a tener problemas con nosotros mismos. Eso es súper importante. Cuando nosotros estamos examinando el tema de la culpa en nuestras vidas, esto en realidad va a requerir de mucha valentía, porque eso supone un proceso de autoevaluación, de autoconocimiento. Cuando yo decido investigar y saber si yo me siento culpable y por qué yo me siento culpable, es tener la conciencia de liberar esas expectativas que yo he colocado sobre las cosas de cómo se supone que deben ser. Una vez que yo me doy cuenta que no estoy cumpliendo con esas expectativas, es allí donde yo identifico que me puedo sentir culpable. Entonces, cuando nosotros nos sentimos culpables, acto seguido tenemos que definir si yo puedo reparar la situación, hacer un proceso de autocorrección, incluso pedir disculpas si es necesario, o si me doy cuenta que me estoy sintiendo culpable, pero que en realidad eso no es mío. Cuando yo hago este ejercicio es lo que el maestro cabalista llama un momento de vulnerabilidad, porque detenernos, hacer ese proceso de autoconocimiento e identificar si yo estoy haciendo en realidad algo mal y por eso me siento culpable, requiere de valentía, me vuelvo vulnerable, pero no es más que un gran proceso de evolución, de trascendencia del ser y de esa conexión con mi sombra. Porque en este proceso de unificación del ser, en este proceso de viaje del alma, lo que estoy haciendo es conocerme a mí misma, conocerme a mí mismo, saber cuáles son mis partes claras y mis partes oscuras. Y lo que voy a hacer en ese análisis sobre aquello que me hace culpable es hacer conciencia de mi oscuridad, de manera de que yo sea capaz de integrarla y de esa manera poder, como les dije, evolucionar. Miren qué interesante es nosotros poder entender el tema de la culpa. El primer paso para nosotros poder liberarnos de estados emocionales negativos e inadecuados que nos lleven a la tristeza, a la desesperanza, a la depresión, es hacer conciencia de ella y es saber que en realidad existe, sí existe entre nosotros. Aceptar su existencia va a ser fundamental y acto seguido explorar su origen. Es decir, me estoy sintiendo culpable, pero yo necesito saber por qué me siento culpable. No siempre es tan fácil de definir el por qué me siento culpable. Bueno, para eso estamos los terapeutas, para ayudarlos haciendo las preguntas adecuadas en ese camino y poder identificar de dónde proviene ese sentimiento de culpa. Los errores no me definen. Eso es muy importante que lo entiendas en ese proceso de vulnerabilidad y en ese proceso de autoconocimiento y de entender quién eres tú y cuáles son tus sombras. Los errores no me definen porque yo tengo la oportunidad de corregir y de ser una mejor persona, de reparar. O sea, incluso si rompo un jarrón y me siento culpable por haberlo roto, ¿de qué manera yo puedo reparar esto?
Y si no es algo tan sencillo como romper un jarrón, sino que simplemente hice algo que hirió a otra persona, tener la fortaleza de acercarme a esa persona y de pedir disculpas y tener un verdadero compromiso con resarcir ese daño. La culpa se puede convertir en un hábito para ganar aceptación. Esto es súper importante. ¿Has visto esas personas que todo el tiempo están pidiendo perdón y disculpas perdóname, discúlpame por haber cometido errores todo el tiempo, todo el tiempo? En el fondo, detrás de eso, hay un hábito de culpabilidad, que lo que busca detrás de todo eso es la aceptación. Esto es un trabajo muy interesante, es un trabajo cabalístico y también es un trabajo antropológico. ¿Por qué les digo esto? Porque en el proceso de evaluar los resultados, yo tengo que ir a la intención, aquello que me movió para actuar de cierta manera. Entonces, cuando yo me muevo en un hábito de culpas, puede estar pasando que detrás de eso yo lo que quiera es ser aceptado por un grupo, por alguna persona. Eso por un lado. Pero por otro lado, si nosotros vamos a revisar la intención detrás de la culpa, puede haber arrogancia o ego, sintiendo que todo gira a mi alrededor y que entonces yo me siento mal, me siento culpable, cuando en realidad nadie te está viendo, nadie está poniendo atención a las cosas que tú dices o haces. Por eso es que yo digo, hay que revisar un poco la arrogancia y el ego, no sea que el ego te esté haciendo una mala jugada y te haga sentir tan indispensable que en esta situación que está sucediendo tú te latigues sintiéndote culpable por algo que no tiene sentido. Yo creo que esas son cosas súper importantes que nosotros debemos evaluar. La culpa lleva consigo la palabra hubiera. Eso es terrible. Si hubiera hecho, si yo hubiera dicho, por mi culpa. Eso pasa también cuando la gente se separa, se divorcia, pero también cuando la gente fallece por alguna enfermedad. Si yo hubiera hecho, si yo hubiera dicho. Eso hace alusión al pasado. Y hay algo que les comentaba a algunas personas. En mis estudios antropológicos me di cuenta de etnias que en su lenguaje no existían palabras o no existen palabras que hacen referencia al pasado ni al futuro. Por lo tanto, yo digo que en función de esto, el discurso es imposible que pueda elaborarse mentalmente y generar ansiedad o depresión, porque no hay nada que haga referencia a eso. Por lo tanto, la culpa, al hacer referencia a palabras o tener incluido palabras como si yo hubiera, es estar montado en el pasado e indiscutiblemente vas a estar siempre en un proceso depresivo. Y eso es muy importante que lo veas. Cuando tú te das cuenta de esto, créeme que vas a desmontar toda esa sensación de depresión que tú puedes tener, porque son esos discursos repetitivos de si yo hubiera hecho, si yo hubiera dicho, o si yo no hubiera dicho, si yo no hubiera. Es como que yo quisiera transformar mis acciones del pasado y que si yo hubiera cambiado esas acciones del pasado, mi resultado fuera otro. Y eso no tiene sentido porque ese tiempo simplemente ya pasó. Es importante entender que esto es un sentimiento transitorio y además es sano, porque una persona que tiene un sentimiento de culpa, socialmente hablando, en un lugar adecuado y equilibrado, cuando yo siento culpa en un lugar adecuado y equilibrado, puede hacer que yo no me convierta en un sociópata, sino que yo sea una persona cuidadosa del cumplimiento de la norma. Ahora, si a mí no me importa cometer errores, eso me puede convertir en un sociópata. Eso es muy importante entenderlo. Una de las cosas, fíjense que les estaba hablando, la importancia de entender qué tipo de culpa tengo, si es propia o si es impuesta, es decir, si es auténtica o si es impuesta. Otra de las cosas es
entender que cuando yo siento culpa, eso lleva incluido en el discurso la palabra hubiera. Y si esa palabra está en mi discurso mental, voy a estar deprimida, porque voy a estar montada en el pasado. Es muy importante entender que la culpa es un llamado a la introspección. Cuando nosotros nos sentimos culpables en una relación es porque algo no lo estamos haciendo bien y es una gran oportunidad de reparar eso que estamos sintiendo. Una de las cosas súper importantes es cuidar el diálogo interno. ¿De qué manera me hablo yo? Es decir, no, es que yo siempre es igual, yo cometo este error. ¿Qué tipo de diálogos estoy sosteniendo conmigo? Esos diálogos internos. Y para eso lo que siempre les hablo, la primera regla espiritual cabalística, que es pausa, qué placer. Es decir, todo va a estar bien, vamos a calmar esto y no vamos a avanzar en el sentimiento de culpa que tanto daño nos hace. El mayor obstáculo para superar la culpa es el miedo. Y el miedo es solo el umbral para ir a otro nivel. Cuando yo no quiero aceptar que tengo miedo de entender mis culpas, eso me deja pegada en un solo lugar y simplemente no me deja avanzar. Entonces, la culpa es un sentimiento que si nosotros somos capaces de mirar, definitivamente podemos evolucionar. Y que si nosotros somos capaces de corregir en nuestro diálogo interno, incluso el diálogo que tenemos con nuestra pareja y con nuestros hijos, seguramente nuestros procesos de relacionamiento van a mejorar. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa semanal. Hoy, lunes 12 de enero. Así que nos vemos el próximo lunes 19 de enero. Recuerda que yo soy Eólida Rojas, certificada de locución 59433. Y recuerda algo, ya antes de todo quiero, por aquí estaba también María Fernanda, tan bella, Charlie C. Sushai. Bienvenidos a todos, un abrazo, espero que todos estén muy bien, que puedan aprovechar la energía del año, que se concentren, por favor, no se dejen llevar, no se entretengan en la locura de los discursos. Foco, por favor, recuerden algo, no hay error. Nos vemos el próximo lunes. Bye bye.